Bahueu Muquiza, Yandis Yabahuní, ahí estamos aprendiendo. Gracias, hermano Willy, gracias también a los hermanos líderes, los que hacen posible la escuela misionera y saludar también a todos los hermanos estudiantes. Que Dios les bendiga. Es para mí una gran bendición poder compartir con ustedes las experiencias que hemos tenido por la gracia, la misericordia de Dios con mi amada esposa. Amén, amados hermanos. Pues bueno, en primer lugar, felicitarlos a todos los hermanos, a todos los estudiantes, a todos los que se están esforzando para que puedan aprender un nuevo idioma, ya sea el inglés o ya sea el chino mandarín. Felicitarlos, hermanos, y animarlos también a que sigan adelante, a que se esfuercen, a que no se rindan, que yo como, por la gracia de Dios, pues puedo dar testimonio de que sé que no es fácil, pero si no nos rendimos, con la ayuda del Señor y con nuestra perseverancia, hermanos, vamos a lograr aprender un idioma desconocido para nosotros. Pues cuando nosotros salimos para allá, para Uganda, como compartía también el hermano Willy, hemos tenido con mi amada esposa cerca de 4 años, hemos estado allá en el país de Uganda, en el continente africano, pero cuando nos fuimos, no, al menos en mi caso, yo no sabía hablar el inglés. Cuando se contactaron conmigo los pastores, ¿no? Los pastores eh, se contactaron conmigo y me preguntaron si yo sabía hablar el idioma inglés, ya que en Uganda, hermanos, el idioma oficial es el inglés, como en muchos países de África y como en otros países también, como en Israel y como en otros países, porque el idioma que se habla casi en todos los países es el idioma inglés. En Uganda igual es el idioma oficial es el inglés. Ya luego tienen como segunda lengua tienen el Swahili, que también se habla en Kenia y se habla en otras partes de África, el Swahili. No sé si ustedes han escuchado el Hakuna Matata de Timón y Pumba. El Hakuna Matata es una palabra en Swahili que significa no hay problema o todo va a estar bien. Eso es lo que significa. Yo no sabía, lo aprendí allá en Uganda. Cuando los niños me decían, me decían Hakuna Matata, y yo le decía, ¿qué es eso? ¿Qué significa? Y me decían, there is no problem, me decían, there is no problem, no hay problema. Se habla el Swahili y también se habla el Luganda, que es otro idioma también de ellos, de la capital de Uganda, en Kampala, que es el Luganda. Pero no todos hablan el Luganda tampoco. Hay más de 100 dialectos que se hablan en Uganda. Cada tribu, cada población tiene su propio dialecto. Entonces, cuando a mí me preguntaron, hermano Alexander, ¿usted sabe hablar inglés? Yo le dije al pastor, ¿no? Que me estaba preguntando, dije, pastor, no, yo no sé hablar inglés. Y el pastor ya me había estado diciendo, debes estudiar inglés, tú eres joven, debes estudiar inglés. Y por eso me alegro de que ahora haya una escuela misionera. Porque cuando yo estaba en Uganda decía, ¿cómo no hubiera aquí también dentro de la obra, hubiera una escuela que prepare, que capacite a los jóvenes, que los prepare con los idiomas que es tan importantes? Si queremos servir al Señor en otros países, debemos conocer los idiomas, el inglés, el francés, el portugués, el chino mandarín. Y el pastor ya me había dicho, tú como joven debes estudiar un idioma, debes prepararte, entrar a YouTube, pero como también estaba dentro de la obra, se me hacía un poco difícil, tenía que estar en la obra y bueno, muchas cosas, pero no aprendí. Pero gracias a Dios, mi esposa en la universidad, cuando terminó su carrera o cuando iba ya a sacar su título, le pidieron que ella tenía que llevar un inglés o un idioma aparte, ¿no? Y ella escogió el inglés, un inglés intensivo. Y bueno, gracias a Dios le dije al pastor, sí, mi esposa sabe hablar el idioma inglés y ya me dijo, bueno, ya con eso es suficiente, ¿no? Porque ya con un básico que tú puedas ya hablar, desenvolverte, ya puedes hacer mucho. Que claro que no fue tan fácil tampoco, porque yo siempre recuerdo por ejemplo, cuando fuimos al avión, cuando estuvimos en el avión ya para poder viajar, estábamos en Ámsterdam,
estábamos en Ámsterdam, en los Países Bajos, y un perro que están ahí en los aeropuertos se le acercaba mucho a mi esposa. Se le acercaba mucho y no la dejaba ir. Entonces, como estaba ahí el perro que no la dejaba ahí a mi esposa, llegaron los policías y le preguntaron. Yo escuchaba, y tú eras de nuevo para mí porque era inglés y yo no sabía mucho el inglés, o no sabía prácticamente nada del inglés. Y la oficial, la señorita le decía, la policía le decía, ¿usted está llevando, qué está llevando ahí? ¿Está llevando dinero? Y mi esposa, sí, sí estaba llevando dinero, porque como estábamos yendo por primera vez a Uganda, habíamos llevado dinero para poder, en nuestros gastos, para poder hacer las compras allá. Y le dijeron, ¿y cuánto de dinero está llevando? Pero todo era en inglés, porque tú sales y todo es en inglés. Entonces mi esposa, como también recién ella, aparte estaba nerviosa y recién para ella todo era nuevo, y en vez de decir, por ejemplo, no decir mil, decir mil porque mil, y ella dijo, ¿cómo se dice mil? ¿Cómo se dice mil? Bueno, mil sería million, dijo, ¿no? Será million será, sí, estoy llevando millions, le dijo, millions, estoy llevando millions, porque ella pensó, millions, estoy llevando millions, el policía dice, millions, yes, millions, y dice, no, no, y abre su cartera, ¿no? Millions, porque mi esposo pensaba que era million, pero million no es mil, pues, ¿no? Los que ya están estudiando inglés saben que million es millones. Mi esposa tuvo que decir thousand, ¿no? Estoy llevando miles, ¿no? Thousand. Cuando la policía le dice, a ver, abre su cartera, porque no es posible llevar millones de soles o de dólares a otro país. Y la hablaron y le dijo, ¿y dónde están sus millions? ¿Dónde están los millones? Dijo, ahí está, pero no, acá no hay millones. Bueno, y fue una de las experiencias que empezamos a tener, ¿no? Pero ya luego, a mí cuando yo llegué a Uganda y cuando subí al avión era mucho más difícil porque yo les digo, hermanos, y siempre les testifico y lo digo y no me avergüenzo, cuando yo llegué a Uganda yo no sabía el inglés, solamente sabía del 0 al 10, o sea, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y no sabía nada más, no sabía cómo se dice 11, ni 12, ni nada, ni 13, ni nada, ni nada, nada. Y los colores por la canción del que enseña a los niños, el rojo, red, azul, blue, verde, green y nada más. Y esto era muy difícil, pero allí ya es uno y Dios, es uno y ese también ese deseo de querer aprender, ese deseo de querer ser una bendición, porque eso es lo que nosotros debemos anhelar, hermanos, ser una bendición. Nosotros tenemos que anhelar poder servir a los demás. Es lo que he aprendido en estos años que tengo como cristiano. He aprendido a querer servir a los demás, a querer ser una bendición para otros. Es más, yo creo que por eso y por la misericordia de Dios llegué hasta Uganda, porque siempre mi oración ha sido, Señor, yo quiero serte útil. Yo quisiera ir tal vez a otros lugares donde otros no quieren o no pueden ir. Aquí estaba mi vida, siempre le he dicho así al Señor. Yo, hermanos, reconozco, no soy una persona tal vez con muchos talentos, con muchos dones, pero sí en mi corazón hay ese deseo de servir al Señor, ese deseo de poder ser útil, ese deseo de poder ser una bendición para otros. Y yo creo que eso mira mucho al Señor. Como decía esta misionera también, Gladys Aylward, ella decía que ella no era la primera opción para ir allá a la China. Ella dice, ¿no? Yo no era la primera opción para ir a la China. Yo no sé quién era al que el Señor había escogido. Ella dice, de repente fue un hombre educado, un hombre preparado. ¿Y qué pasó con él? Dice, de repente no quiso ir y nadie quería ir. Y entonces el Señor miró y vio a Gladys Aylward, una persona bajita, una mujer bajita, y dijo, bueno, ella sí está dispuesta, y la envió. Y el Señor hizo grandes cosas con Gladys Aylward, porque eso es lo que el Señor mira la disposición del corazón, mira ese deseo de que uno tiene de poder servir, de poder ser una bendición para otros. Y yo considero que eso fue lo que pasó con nosotros, porque cuando nosotros llegamos a Uganda y miramos la necesidad, porque hay bastante necesidad en otros países, sobre todo porque algunos sí conocen el Evangelio, pero no conocen el Evangelio con la sana doctrina. Tienen a Dios como una religión, como lo tienen mucha gente aquí en el país.
Y bueno, y ahí en Uganda sobre todo sufren mucho los niños, aquellos que les gusta trabajar con niños. Sé que hay hermanas de escuela dominical, hermanos que son maestros y que les gusta y sienten carga por los niños. Allá en África los niños tienen mucha necesidad. El 70% de la población en Uganda son mujeres y niños. Cuando nosotros llegamos allí, encontramos más de 100 niños se reunían allá en Uganda. Cuando a nosotros nos dijeron que íbamos a ir a Uganda, me enviaron un video donde también había una hermana que había llegado porque la obra en Uganda lo inicia una hermana de Colombia, hermana Rocío. Ella llegó allá por trabajo con su esposo y ella empieza a evangelizar, empieza a reunir a niños, a las madres, a darle pan, a darle leche, chocolate, y ella empieza a reunir ahí a los niños y ella empieza también, Qué mire luz. la forma como Dios la usó a ella, es que ella empezó a enseñarles el español, empezó a enseñarles el español a los niños y allá les gusta el español. Nosotros también continuamos con esa misma forma, nosotros también hemos enseñado español allá y hay hermanos que hablan el español ya, tenemos una joven allí que habla el español y que lo habla perfectamente, otro joven también que habla perfectamente el español, habla muy bien. Entonces son métodos, son recursos que uno usa y así también lo hizo la hermana Rocío, y se reunió con niños, pero como ella iba a volver a su país, entonces se contactaron con los oficiales para que alguien vaya y continúe la labor. Entonces a mí me mandaron un video de los niños que estaban allí y yo sentí esa carga, esa necesidad de decirle, Señor, si tú quieres que yo vaya a trabajar con esos niños, aquí está mi vida. Yo sé que de repente no estoy tan preparado, tan capacitado, pero sí en mi corazón hay ese deseo de poder servir, de poder ser una bendición para esos niños. Y efectivamente, cuando llegamos allá a Uganda, estuvieron los niños, eran más de 100 niños, empezamos a trabajar con ellos y empecé yo también a pedirle a Dios que me ayudara a hablar el idioma inglés porque no sabía, yo tenía que caminar con mi esposa e ir para todos lados con ella, porque si no, no podía conversar o no podía comprar nada mientras estaba allá. Y era una carga, pues aparte mi esposa a veces se enfermaba porque las enfermedades, la contaminación que hay allá, te enfermas también, es una de las cosas que tal vez pasamos en la obra misionera, sobre todo en África, uno se enferma, hay otros misioneros también de otras denominaciones también que se han enfermado, que le ha dado la malaria. A nosotros, gracias a Dios, no nos dio la malaria, pero sí es muy común que se enfermen con malaria. Nosotros nos enfermamos de la garganta por la falta por la falta de higiene que hay. Entonces nos enfermamos, hay muchas cosas que poder contar, pero para resumir, nos enfermábamos, mi esposa se enfermaba de la garganta y como éramos los dos, nada más, mi esposa iba al culto y me traducía, porque yo todavía seguía predicando en español. Mi esposa me traducía, pero cuando ella se enfermaba, entonces no había nadie quien me traduzca, entonces yo no podía predicar. Por eso, cuán importante es aprender el idioma, ¿no? Y entonces, cuando yo no podía predicar, tenía que usar el traductor, el traductor del Google o del Google, usaba el traductor, pero no es lo mismo, pues no es lo mismo que tú le prediques, o sea, que estés usando el traductor a cada momento. Entonces recuerdo que en una de esas oportunidades le dije, bueno, vamos, ya vamos, y ya veré cómo hago el culto. Y fui a la iglesia con los niños, porque habían bastantes niños que nos seguían, que estaban detrás de nosotros y que me ayudaban también, porque yo le doy gracias a Dios porque esos niños también me ayudaron bastante porque yo me hice como uno de ellos y empezaba a preguntarle, ¿cómo se dice esto? Si había un vaso, le dije, ¿cómo se llama esto? Y, what do you say this? Y ahí decían glass o así cualquier cosa. Yo como un niño, hermano, como un niño empezaba yo a tratar de aprender, como que un niño recién nacido y que estaba aprendiendo, empezaba a decir, ¿cómo se dice esto? Y esto, ¿cómo se dice esto? Se dice, y empezaba a tratar de grabarme todos esos nombres o a relacionarme con todo eso. Y recuerdo que cuando estaba en el culto, y fui al culto con los niños,
y empecé a llorar, empecé a quebrantarme porque era mucha la necesidad y es mucha la necesidad. Y yo le decía, Señor, y tanta necesidad hay aquí y yo que no puedo hablar muy bien el idioma inglés y le decía, Señor, ¿para qué me has traído acá? Le decía, Señor, ¿para qué me has traído acá si yo no sé hablar el inglés? ¿Por qué no has traído a otros hermanos? Porque yo miraba que sí, en Colombia, en el país de Colombia, sí ya había en la iglesia de la Concordia, sí preparaban a hermanos con el idioma inglés. Y yo decía, ¿por qué no han venido otros hermanos que saben muy bien el inglés, que acá pudieran hacer una mejor labor que nosotros? Pero mientras oraba y lloraba ahí delante de la presencia de Dios, recuerdo que tuve una experiencia, ¿no? Una experiencia de parte de Dios. Yo lloraba, me quebrantaba, estaba hablando todo en español, todo porque no sabía muy bien hablar el inglés. Pero cuando en ese momento, como que me acuerdo que no estaba en Perú, sino que estaba en Uganda, y abro mis ojos y delante de mí había una fila de puros niños, niños chiquitos, de cuántos, 5 años, 7 años, así, de diferentes edades, sin zapatos, todos con sus politos rotos, todos cochinitos, sin asearse, y estaban ahí, pero todos ellos también estaban llorando, porque como me veían a mí llorar y levantar mis manos, ellos también estaban haciendo lo mismo. Entonces, entendí de parte de Dios que Dios me dijo, yo te he traído acá no porque tú sabes hablar muy bien el inglés o porque eres experto en ese tema. Yo te he traído aquí como para capacitarte, para prepararte, para que tú des a ellos lo que yo he puesto en ti. Y empecé así a tratar, bueno, sí, sí, señor, voy a empezar a estudiar más el idioma inglés y me metí a YouTube. Me metí a YouTube, descargaba los signos conocidos, el I'm so glad, Jesus set me free, soy feliz, Jesús me libertó, el he decidido servir a Cristo, I have decided to follow Jesus, y así empezar a relacionarme y a buscar más para poder aprender más rápido. Mientras que yo buscaba así coros de adoración, coros así pentecostales, encontraba el Renew My Life, el From Glory to Glory, I See You, y así, pero tenía esas ansias de poder aprender más y se me hacía complicado. Y recuerdo que mi esposa, que también tenía ella pues no que cocinar y que hacer las labores de la casa, yo me molestaba y decía, cómo quisiera, tú al menos sabes un básico, le decía, tú sabes un básico y yo no sé nada, si yo fuera tú, de repente estuviera aquí aprendiendo, cantando. Pero claro que ella también tenía que hacer las labores de la casa, pero yo me desesperaba rápido, me angustiaba porque quería aprender. Pero bueno, entendí que también todo es un proceso, ¿no? Que también hay que tener esa paciencia que también debemos de tener. Pero empecé así a buscar y a comportarme como un niño que recién está aprendiendo. Y como decía el hermano Willy, le escuchaba hace rato que decía, hay que hablar, hermanos, y no importa que nos equivoquemos, porque es la forma como yo entendí que debía hacerlo. Yo le decía a mi esposa, ya no quiero que tú me traduzcas, yo voy a predicar a conforme me salga. Y claro, que las primeras veces, hermano, realmente, pues yo lo digo, ¿no? Sin que suene mal la palabra, pero hacía el ridículo. ¿Por qué? Porque como el inglés, hay palabras que si tú no lo pronuncias bien, pueden, puedes estar diciendo otra palabra como por ejemplo el chicken, ¿no? El chicken que es pollo y la cocina que es kitchen, que son parecidos cuando uno está aprendiendo y así hablaba cosas y a veces los niños estaban allí, los adolescentes se reían porque sabían que yo estaba hablando mal y se reían y ja, 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 y a eso a mí un poco como que me molestaba, me incomodaba que se rieran de mí y yo les decía a ellos, no, no se rían, les decía, no se rían. Y en vez de decirles no se rían, o sea, no sonrían, no te rías o no sonrías, y yo decía, ¿cómo le digo no sonríes? Y le decía, ¿cómo se dice sonreír? Smile. Entonces, pero como yo no estaba aprendiendo recién, le decía, don't smell, don't smell, le decía. Entonces, y ellos que yo molesto, don't smell, le decía, y ellos como que a la vez miraban mi cara molesto, pero a la vez sabían lo que yo le estaba diciendo, porque don't smell no es no sonrías, don't smell es no respires, no respires, entonces yo lo que yo le estaba diciendo, no respires, no respires, y ellos
y se quedaban así, y yo no entendía, y mi esposa que también, yo le he dicho, yo le había dicho a mi esposa, tú no sonríes, si ellos se sonríen, tú no sonríes, si ellos se ríen, no te rías, yo tengo que aprender, yo tengo que aprender. Y ya luego mi esposa, yo no entendía, luego mi esposa cuando llegaba a la casa me decía, es que tú le estás diciendo, no, 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 no huelas, no respiras, tú le estás diciendo. Y yo, y como que por un momento como que me sentía mal porque se me hacía difícil, se me hacía un mundo, hermano, poder aprender y tenía que aprender de manera rápida, pero entonces empecé a orar y empecé a pedirle a Dios, Señor, y yo dije, bueno, había leído como un meme. Había leído un meme por Facebook que decía, si tú quieres que Dios te envíe dólares, entonces ora, o pídele en inglés, decía, si tú quieres que Dios te envíe dólares, entonces pídele en inglés. Entonces yo dije, bueno, pero yo quiero que Dios me enseñe a hablarle inglés, entonces voy a orar en inglés. Y empecé a hacer mi oración, que normalmente lo hacía en español, ya empecé a orar en inglés. Y ya le decía, no, Padre, Father, o My Lord, My God, please, I want to preach in English, please, my Lord, I want to preach in English. Y eso nada más sabía, porque no sabía nada más. Pues no, Señor, yo quiero hablar en inglés, Señor, pero me iba relacionando con el inglés. I want to preach in English, I want to preach in English. Y ya luego que empecé también a aprender más palabras, please, my Lord, bring the soul, save the soul, salva las almas. Así empecé a las palabras en español a traducirlas de tal manera que se pudieran relacionar conmigo. Y empecé, y con el YouTube, con canciones conocidas, ya los himnos conocidos, empecé a hacer un himnario en inglés, porque yo no sé si ahorita hay un himnario en inglés, pero en ese tiempo no había himnario en inglés, no había himnario en inglés. Yo no tenía nada, no tenía himnario en inglés, no tenía las alabanzas, no tenía los signos. Entonces, como gracias a Dios tenía conocimiento en Word y todo eso, empecé yo mismo a descargar las canciones en inglés, empecé a cantar los coros, a cantar con los hermanos, le pasaba los signos, le pasaba los coros, y empezábamos a cantar todo, ya, ¿cómo se dice esto? Ya, I'm so glad Jesus set me free, I'm so glad Jesus set me free, I'm so glad Jesus set me free, singing glory, hallelujah, Jesus set me free. Ya, ahora vamos a cantar un himno, ¿no? Hay que cantar un himno. Y así empecé a hacer mi propio himnario, con coros, con himnos. Empecé a descargarme también las historias de los himnos, pero en inglés, y a preguntarles a ellos, de tal manera que ellos también ya iban aprendiendo los coros, y ellos, hermanos, que también son muy efusivos, muy esto, y cuando ya, mano, vamos a cantar un coro pentecostal, y ya ellos empezaban, ya, I know that you are here, my Lord, I know that you are here, I know that you are here, my Lord, y a relacionarme más por el sonido, por el tono. El tono me ayudaba a mí, porque dije, ya, es más fácil, voy a cantar, yo sé que estás aquí, mi Señor, entonces, I know that you are here, my Lord, I know that you are here, y con ellos y con los niños, miraba cómo yo iba aprendiendo el idioma y los niños iban aprendiendo a cantar las canciones que nosotros cantábamos. Y le decía, gracias Señor, gracias Dios. Pero luego me di cuenta de que no toda la población hablaba el inglés, sino que también, como le decía en un principio, habían personas que hablaban el Luganda. Entonces yo decía, oye, he aprendido el inglés porque una vez fuimos a predicar y en una comunidad, y la hermana que siempre estaba con nosotros y que nos traducía dice, pastor, pero aquí no saben hablar inglés. Y yo le digo, ¿y entonces qué hablan? Aquí hablan Luganda, Luganda, sí. Y de nada sirve que tú prediques en inglés porque no te van a entender. Entonces vas a tener que predicar en Luganda. Y yo dije, bueno, vamos a tener que aprender Luganda. Pero eso también me ayudó. ¿Por qué? Porque como habían personas que no hablaban el Luganda, entonces yo empecé también a aprenderme los coros. Ya, a ver, ¿cómo se canta el Soy feliz, Jesús me libertó en Luganda? Ya me dijeron, ya, canta así, Sañu Señor, Jesús yando colá, Sañu Señor, Jesús yando colá, y aprenderme los coros, porque no sé si es una técnica o una clave de que para que usted
pueda aprender algún idioma, también lo puede hacer con canciones, con alabanzas, lo puede hacer, al menos eso me ayudó a mí, los coros, aprender los coros, a relacionarme con los coros que ya sabía y a poder traducirlos a los otros idiomas, como por ejemplo el Uganda, ¿no? A cantar el Soy feliz, Jesús me libertó, y así canciones conocidas, pero los traducía a sus idiomas. Y eso me ayudó porque cuando íbamos a lugares donde no hablaban inglés y solamente hablaban el idioma luganda, entonces yo empezaba a cantar en el idioma luganda. Y eso para los ugandeses era como que algo increíble, porque como le digo, en el mismo Uganda se habla más de 100 dialectos, no todos hablan inglés, no todos hablan el swahili, no todos hablan el luganda. El mismo idioma luganda se les complica a los mismos ugandeses. Y entonces cuando me veían a mí cantar en el idioma luganda, a cantar el Soy feliz año, Señor, Jesús, y ando con las años, ellos se quedaban asombrados. Para ellos era como que algo, wow, algo como que, y a los extranjeros le dicen musungu. A los extranjeros le dicen musungo. Musungo significa un extranjero o un blanco. Y como siempre yo digo, no, yo para los ugandeses yo era blanco, allá yo era blanco. Y ellos decían, el musungo, musungo. El musungo también habla como nosotros. El musungo está hablando el Uganda. Y era algo asombroso, ¿sí? Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué se asombran tanto que yo cante en el idioma Luganda? Me dice, es que pastor, y ellos me explicaron, aquí en el mismo Uganda hay personas que se les hace difícil hablar el idioma luganda y que usted esté cantando en el idioma luganda, para ellos es algo increíble, es algo como que fabuloso. Yo decía, así, pero para mí se me hacía más fácil aprender el luganda que aprender el inglés. En cambio, a mi esposa, para el luganda sí, ella casi nada con el luganda, pero sí le era más fácil aprender el idioma inglés. Y vimos en esos años cómo Dios nos venía ayudando, cómo Dios me ayudó a mí, la hermana que me había dejado sin hablar nada de inglés. Cuando llegó se asombró porque me escuchó ya cantando en inglés, coros, himnos, y se quedó asombrada. Decía, pastor, han pasado 6 meses y 3 meses que usted le he dejado y ya usted canta en inglés, ya usted canta coros, himnos en inglés. Y bueno, y eso era gracias a Dios y gracias también al esfuerzo que uno tenía que hacer, ¿no? Porque cuando, como le digo, cuando hay ese deseo de poder ser de bendición, de poder eh, ser un instrumento en las manos de Dios, Dios nos ayuda y Él empieza a cumplir sus planes y propósitos que tiene para con nosotros. Porque si usted tiene un anhelo, hermano, si usted tiene un anhelo, un deseo y lo pone en las manos de Dios, Dios se va a glorificar. Yo hace poco, mientras estaba allí escuchando mis canciones que uno tiene en el YouTube, aparecen las canciones que uno ha escuchado de años anteriores. Yo recuerdo que antes de casarme incluso, antes de imaginarme que iba a estar por otro país hablando o predicando en inglés, yo recuerdo que yo escuchaba El Shaddai de Amy Grant o Amy Grant. Yo escuchaba cuando era todavía un joven soltero, no me había casado, pero El Shaddai lo escuchaba en inglés. Y a pesar de que no entendía muy bien la letra y que no podía cantar, pero igual la tarareaba, ¿no? El Shaddai, El Eliona Adonai, Age to age, you're still the same. Ahora sí lo puedo cantar, pero en ese tiempo yo no sabía, simplemente la tarareaba. Pero sí en mi corazón había ese deseo, yo decía, algún día voy a aprender inglés, algún día voy a estar cantando al Señor en el idioma inglés. Y eso yo nunca, no me imaginaba los planes y propósitos que Dios tenía para con mi vida, pero sí había en mi corazón ese anhelo y ese deseo de poder servir al Señor, había ese sueño. Yo siempre hablo y predico a los jóvenes, le digo, mira, la Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y yo le creo, yo le creo a esa palabra y yo le creo a Dios, porque Dios me ha concedido esos anhelos, esos sueños que han habido en mí como joven, porque como jóvenes tenemos sueños, tenemos anhelos. Dios me ha concedido todos esos sueños, todos esos anhelos, Dios me los ha concedido.
no porque sea alguien especial, no porque sea un hombre preparado, capacitado, no, solamente de poder confiar en Dios y de poder decirle a Dios, Señor, yo quiero ser alguien que pueda servir a los demás, alguien que pueda ser útil a los demás, quiero ser una bendición para otros. Y ahora, pues no, ahora yo puedo cantar en inglés gracias al Señor, gracias a Dios, porque Él, hermanos, concede las peticiones que hay en el corazón. Él cumple nuestros sueños también si nosotros lo ponemos en las manos del Señor. Recuerdo que mientras aprendía el inglés, mientras que ya me estaba desenvolviendo, una hermana, la hermana que estaba allá también, la hermana de Colombia, nos dijo, Pastor, quisiera ir a Israel. Y yo le dije, claro, ¿cómo no voy a querer ir a Israel? Si uno de mis anhelos, uno de mis sueños también es poder ir a Israel. Pero el tema es los pasajes. Irme de Uganda a Israel no me es tan fácil. Y me dijo, amén, pastor, no se preocupe. Y luego de unos días me dijo, pastor, tengo sus pasajes para usted y para su esposa para ir a Israel. Y para mí, hermano, era la gloria de Dios, era otro sueño, otro anhelo contestado de parte del Señor. Y nos fuimos a Israel y en Israel también se habla el inglés y se habla también el hebreo. Y yo también desde joven también había, hermano, estado cantando en hebreo, porque como jóvenes tenemos que aprovechar bien el tiempo, hermano. Por yo me gozo de esta escuela misionera. Yo escuchaba, ¿no? Ebenu Chalón, alejen, Ebenu Chalón, alejen, Ebenu Chalón, alejen, Ebenu Chalón, 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 alejen. Y dije, "Bueno, ahora sí voy a poder practicar mis canciones en hebreo, que desde hace años lo había aprendido como jovencito soltero, y también voy a poder hablar en inglés. Me voy allá y claro, cuando uno entra ya al aeropuerto de Israel también empiezan a hablarte en inglés, a decirte que de dónde eres, que para qué has venido aquí y cosas así, ¿no? Entonces, y en inglés, y ahí ya yo le dije a mi esposa, ya, ¿sabes qué? Yo voy a desenvolverme y empecé a hablar en inglés. Cuando estuvimos dentro ya de Israel, el señor que nos alquilaba el departamento era un judío y también hablaba pues inglés y judío y hebreo, perdón. Entonces dije, bueno, ahora ha llegado mi oportunidad de poder predicarle a un judío, pero en inglés, porque en español no entendía nada y empecé a predicarle en inglés. Y decía, Señor, qué increíble eres, qué tremendo eres. O sea, de saber de dónde yo me ha sacado, de saber de dónde yo vengo y ahora estar predicándole a un judío, estar predicándole y en inglés. El inglés, cuán importante es el inglés, cuánto me ayudó el inglés, porque empecé a decirle palabras básicas nada más, hermano, porque tampoco no era un tremendo, ¿no? Simplemente a decirle, somos cristianos, nosotros amamos Israel, we love Israel, the Christian love Israel, we know that Israel is a people of God, we know that God, a decirle, ¿no? Decirle que nosotros amamos Israel, que Dios pelea por Israel, que nosotros creemos en la Biblia, que nosotros creemos en Jesús y todo eso, y le empecé y dije, wow, qué tremendo, Señor, predicándole aquí predicando en inglés. Y recuerdo que el pastor Tomás Córdoba, que está allá también en Israel, él me dijo, ya, hermano Alexander, usted viene de Uganda, es misionero de Uganda, nos va a traer la palabra aquí a los hermanos que estamos en Israel. Yo decía, santo, gloria a Dios, voy a predicar aquí en Israel. Y ahora, entonces, como estoy en Israel, ha llegado la oportunidad de poder cantar los coros que yo cantaba cuando estaba soltero, cuando estaba un jovencito soltero, y me aprendía los coros los coros en hebreo. Ahora ha llegado, le decía, pastor, bueno, voy a dar mi especial en hebreo. Y empecé a cantar mi especial en hebreo. Y lo que me había aprendido, hermano, que yo no sabía por qué había aprendido, hace años había aprendido esas canciones en hebreo, yo no sabía, pero Dios sí sabía que en su tiempo lo que había aprendido lo iba a dar en ese momento. Y empecé a cantar mis canciones en hebreo y luego cuando terminó, el pastor me dijo, oye, has cantado muy bien el hebreo. Me dice, sí, prácticamente no has tenido muchas fallas, has cantado en hebreo. Dije, gloria a Dios. Sabe que el Señor nunca se equivoca. Nuestros sueños en Dios se hacen realidad, hermano. Nuestros anhelos que hay en nuestro corazón, Dios los hace realidad, ¿no? Y no solamente fue la única experiencia, también fuimos a Kenia.
también fuimos a Kenia. Lo mismo, la hermana un día estaba, necesitaba, me dijo, pastor, estoy aquí en Kenia, no sé si usted nos puede ayudar. Y le dijo, bueno, hermana, si usted desea, nosotros también podemos ir a Kenia. Ya, pastor, le voy a sacar los pasajes porque necesito aquí apoyo en Kenia. Y nos sacó los pasajes también y nos fuimos a Kenia. Y en Kenia también, bueno, vamos a evangelizar, ¿no? Lo que hemos aprendido aquí en el Perú, vamos a repartir folletos. Nos hicimos nuestros propios folletos. Nosotros mismos hacíamos nuestros propios folletos en inglés. Nos bajábamos los folletos en inglés y nos descargábamos, hermano, los folletos en inglés y empezamos a repartir en Kenia, empezamos a repartir los folletos en inglés, que allá no se hace, allá no se reparten folletos. Nosotros no sabíamos, nosotros todos emocionados, vamos a predicar, estamos en Kenia, vamos a predicar. Y los kenianos son grandes y la mayoría de ellos son musulmanes, porque allá la religión es el cristianismo y también los musulmanes son bastantes. Y pasaban los musulmanes y nosotros les repartíamos folletos en inglés y en uno de esos se nos acercó uno de ellos y nos llamó a un costado y dijo, ¿qué están haciendo? Le dije, bueno, estamos repartiendo folletos aquí, estamos repartiendo tratados en inglés. Y dijo, wow, los admiro porque eso aquí no se hace. Eso aquí no se hace. Nunca se ha visto a alguien repartir folletos aquí y ustedes le están repartiendo a los musulmanes. Y le repartíamos a los musulmanes, hermano. Y tuvimos una experiencia allí. Llegó una señora llorando allí y nos pidió la oración a mí y a mi esposa. Oramos por ella. Le dijimos que acepte al Señor Jesús como su Salvador y que Él pudiera hacer un milagro en ella. Y oramos por ella en la misma calle de Kenia, oramos ahí por esa señora, le predicamos, le hablamos de Dios. Y bueno, no sé qué será de su vida, nosotros, la cosa es que nosotros ahí le predicamos. Y luego de eso nos contactamos con otra persona, dijo, ¿sabes qué? De otra denominación, quisiera que vayan a mi iglesia, les invito a mi iglesia, les invito a mi iglesia, son de otra denominación, y ya, bueno, usted va a predicar la palabra. Y ya, hermanos, ahí sin traductor, sin nadie, tenía que en Kenia poder predicar la palabra del Señor a todo un público que solamente entendía inglés. Pero vi la mano de Dios de no saber, de solamente saber el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, a poder predicar la palabra del Señor una media hora, unos 40 minutos y hacer un llamado. Recuerdo que prediqué el tema, who is this man, ¿no? Quién es este hombre, ¿no? Cuando la gente preguntaba, ¿quién es este? ¿Quién es este? Cuando decía Jesús, ¿quién es este que puede decirle al mar que se calle, que se calme? Y empecé a predicar, ese fue mi tema que prediqué en Kenia y que prediqué en Israel también. Y mi primer tema en inglés, hermanos. Y vi cómo Dios me vino ayudando. Y yo sé que a ustedes que están estudiando, que de repente ni saben por qué están estudiando o están estudiando porque en su corazón hay ese deseo, hay esa llama, pero yo sé que si ustedes siguen así perseverando, Dios en su tiempo hará lo que tenga que hacer con ustedes. Pero no se desanimen, sigan orando, sigan deseando en su corazón poder ser útiles, poder ser de bendición para otros. Y en su tiempo, Dios hará lo que tenga que hacer con ustedes, hermanos. Nosotros hemos estado cerca de 4 años allá en Uganda. Empezamos con niños, hemos visto la mano de Dios, cómo Dios nos ha venido ayudando, de tener un templo pequeñito, porque teníamos un templo pequeñito, metidos en zona roja, porque vendían droga también allí, no querían entrar. La profesora de inglés, porque se contrató por un tiempo una profesora de inglés para que mi esposa pueda perfeccionarse en el inglés. Y la profesora misma nos decía, ustedes entran ahí, eso es peligroso, ustedes no pueden ingresar ahí. Y nosotros le decimos, no, si ahí está nuestra iglesia, eso es nuestra iglesia, ahí donde está la iglesia, ahí donde tenemos nuestro templo. Y decía que allí están, sí, ahí estamos, esa es nuestra iglesia donde nosotros estamos. Y allí estuvimos cerca de 2 años en ese templo y luego Dios nos bendijo, conseguimos un terreno en la avenida, un terreno de casi 500 metros cuadrados que tenía cochera, tenía dos espacios, nosotros lo arreglamos allí con la ayuda del Señor, lo arreglamos para aulas para los niños, para la casa pastoral, para la iglesia, todo eso vimos la mano de Dios, hermano, vimos la mano de Dios, cómo Él nos vino ayudando con jóvenes, con personas que no eran muy expertos en el idioma, pero que sí había en su corazón
ese deseo de poder ser útiles, ese deseo de poder servir a los demás. Mi esposa siempre les ha gustado los niños, siempre le ha gustado trabajar con los niños y en su corazón de ella había ese deseo de trabajar con los niños y trabajamos con los niños. Ya luego empezamos a evangelizar, a compartir con las damas, con los caballeros, teníamos experiencia. Recuerdo que un día un trabajador de allí nos pidió una oración, dijo, oren por mí porque necesito la oración. Oramos por él y al siguiente día me estaba buscando, al siguiente día me buscaba y no me encontró porque ese día no sé, no sé qué pasó y me encontró después y me dijo, te estuve buscando el día de ayer, me decía, te estuve buscando el día de ayer, ah, sí, te le dije, no, lo que había pasado, sí, ¿y qué, por qué, qué pasó? No, que quiero que ores nuevamente por mí. Y yo le digo, pero yo ya oré por ti la otra vez, sí, pero quiero que ores nuevamente por mí. ¿Y por qué quieres que ore nuevamente por ti? Es que el día que tú oraste por mí, cuando yo terminé mi trabajo y me estaba yendo a mi casa, me encontré 20.000 chilines, que es como 20 soles. Me encontré como 20.000 chilines y eso es gracias a tu oración. Ahora quiero que ores nuevamente por mí, porque él pensaba que cada vez que yo iba a orar, él se iba a encontrar dinero, ¿no? Y le dijimos, no, eso no es así, ¿no? Eso es que Dios te está mostrando para que tú pongas tu confianza en Dios, para que tú pongas tu confianza en el Señor. El Señor te va a ayudar si tú buscas a Dios. Si tú empiezas a poner tu confianza en Dios, Él te va a ayudar. Y así, ¿no? Empezamos a ver con los niños también. Recuerdo que los niños, como había mucha necesidad, le dábamos su desayuno, su pan, su botella de leche o su leche, ¿no? Lo que había allá. Y muchos niños venían, pero también recuerdo cuando ya estaban creciendo, decían, ya, acá ya no vamos a dar leche, ya no vamos a dar pan. No, a los que quieren venir a la iglesia, van a venir a la iglesia. Y los que no, pues ya no van a venir porque ya no le vamos a dar nada. Entonces recuerdo que seguían viniendo y ya en un culto de adolescentes le digo, bueno, vamos a salir, vamos a sacar a testificar, que testifiquen los adolescentes. A ver, cuenten su testimonio, experiencia que han tenido con el Señor. Y salió uno de esos adolescentes y dijo, yo antes venía aquí porque daban, los musungos daban pan, daban leche, pero ahora ya no vengo por el pan, ya no vengo por la leche, ahora vengo para buscar a Dios, ahora vengo porque quiero saber más de la palabra del Señor. Y ahora ese joven es una bendición allá, ayuda, es el que está ayudando allá. Y así, ahora que veo que me mandan los videos o sigo la página por Facebook también, veo cómo esos niños o cómo esos adolescentes han crecido ya, han crecido y cómo ahora son una bendición. Porque eso fue la promesa que Dios nos hizo, ¿no? Cuando nosotros llorábamos en la presencia de Dios, Dios nos dijo que Dios iba a usar esos niños, que esos niños iban a ser una bendición allá, que el trabajo que nosotros estábamos desarrollando allá no era en vano, sino que Dios en su tiempo haría lo que Él tenía que hacer allá en el país de Uganda, ¿no? Y ahora vemos los frutos, vemos los resultados, cómo el Señor sigue llevando adelante su obra, ya la obra en Uganda ya tiene anexos, ya hay anexos, ya no solamente es la iglesia central, sino ya tiene anexos, ya hay más vidas, hay más hermanos, se han bautizado. Cuando nosotros estuvimos allá, se bautizaron, llegamos a bautizar a 3 a 4 personas, llegamos a bautizar a una jovencita también que fue una gran bendición, que al principio venía de vez en cuando, pero Dios le dio una experiencia y empezó allí a congregarse, a congregarse, a congregarse, se bautizó y ahora ella también habla español. Ella también habla español. Sería bueno, hermano Willy, que un día la inviten. Ella habla español, habla inglés y es una bendición también, una joven que yo quisiera también que un día venga aquí al Perú porque es una gran bendición. Fue uno de los primeros frutos que Dios nos dio allá en la obra Uganda. Ella y su mamá, que han sido una gran bendición y hasta ahora son una gran bendición para la obra en Uganda. Entonces, hermanos, sigan adelante, sigan aprendiendo el idioma, el inglés o el chino, que ustedes no saben que en el tiempo de Dios, Dios empezará a usar lo que ustedes han aprendido. Y si en su corazón hay ese deseo de poder servir, de poder ser de bendición para otros, el Señor lo va a llevar adelante.
no se menosprecie, no deje de soñar en Dios, no deje de pensar en grande, como decía William Hart, decía, quered grandes cosas de parte de Dios, emprended grandes cosas para Dios. Sigan teniendo ese anhelo, ese deseo de poder servir y de poder ser de bendición para otro, de poder ver la gloria de Dios, y Dios lo hará. Si tienen anhelo, si tienen deseo, no deje que ese anhelo y ese deseo se vaya muriendo, sino que siga allí avivando ese fuego, avivando ese deseo. El Señor en su tiempo usará lo que usted está aprendiendo ahora. Van a hacer una bendición, y vemos ahora que en estos tiempos, hermanos, se están abriendo las puertas. Yo me alegro cuando veo que están saliendo jóvenes a otros países, vemos que el Señor está abriendo las puertas, y así estamos en los últimos tiempos donde la palabra del Señor va a seguir corriendo. Y si ustedes están preparados, si ustedes están capacitados, son ustedes a los que el Señor va a empezar a usar. Ustedes que se están capacitando, ustedes lo que están aprendiendo, el Señor los va a usar, ¿no? Porque como dice aquí la palabra del Señor, ¿cómo pues invocarán en aquel que no han creído? Si la gente no cree en el Señor, ¿cómo va a invocar al Señor? Dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a creer si no hay gente que les predique, si hay gente que les enseñe? Recuerdo que cuando estaba allá en Uganda, había muchos drogadictos, jóvenes, que se drogaban, jóvenes que se emborrachaban, hermanos. Y yo iba allá y no podía decirles nada. Dice, ¿y ahora qué le digo? ¿Qué le digo? Ellos me miraban así, que yo no podía decirle nada, y me decían, Jackie Chan, porque pensaban que yo era chino. Ellos pensaban que yo era chino allá, hermanos, allá en Uganda pensaban que era chino, pensaban que era hindú, de todo, me decían Mujindi, Chinese, decían Chinese. Y, y yo me molestaba, porque nunca me ha gustado que moleste, ya me molesta, nada, nada. Ya después empezaba a aprender el idioma luganda también. Yangu Kuchachi, le decía, Yangu Kuchachi, ven a la iglesia, Yangu Kuchachi. Y otros cuando había necesidad, personas, había muchas enfermedades, hay muchas enfermedades allá en Uganda, enfermedades raras, enfermedades extrañas que no les he visto aquí en el Perú, y estaban por las calles. Entonces nos acercábamos y le decíamos, le dábamos ahí una ofrendita, le dábamos ahí lo que había en nuestro corazón para darles, le decíamos, Jesucristo acuabalañó, Jesucristo acuabalañó, le decíamos, Jesucristo te ama, Jesucristo te ama. Y ellos recibían la ayuda, pero también sentían esas palabras, sentían que había un Dios que los amaba, que había un Dios que se preocupaba por ellos, ¿no? Y por eso, como dice la palabra, cómo van a creer si no hay quien les predique, o no hay quien les enseñe, ¿no? Si nosotros nos preparamos, nos capacitamos, vamos a poder llevar ese mensaje a esas almas necesitadas. Dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Por eso la obra está enviando misioneros, está enviando hermanos que tengan ese llamado de parte de Dios. ¿Y cuándo usted va a tener ese llamado? Cuando ore. Recuerdo, hermanos, ya para ir terminando, eh, cuando empecé yo a orar por las almas, Dios empezó a poner una carga en mi corazón. Yo no sabía que iba a ir a Uganda, yo no sabía que iba a ir a África, pero empecé a orar, empecé a decir, Señor, te pido por las naciones, te pido por las misiones, Señor, te pido por todos los países. Empecé a orar, Señor, envía misioneros a otros países, envía misioneros a otros países, envía, Señor. Yo empezaba a pedir por los países, ¿no? Y como dijo también otro misionero, dijo, conozco a un hombre que oraba por África, oraba para que el Señor envíe misioneros a África, y a quien Dios envió fue a él. Entonces, usted puede estar orando por un país, o puede estar orando por los países, y de repente sea Dios el que lo llame a usted, el que lo envíe a usted, porque Dios es el que llama, hermanos. Dios es el que llama cuando en nuestro corazón hay ese deseo, hay ese anhelo de servir a Dios. Yo oraba, Señor, salva las almas, salva los países, te pido por los países, envía misioneros a los países. Y ahí fue donde Dios me dijo, bueno, tú quieres que envíe misioneros, entonces pues te mando a ti, ¿no? Como dijo también Gladys Aylward, ella decía, vayan a la China, los hombres, vayan a la China, vayan a la China. Y su hermano le dijo, tanto que quieren que vayan a la China, ¿por qué no vas tú? Le dijo su hermano, ¿por qué no vas tú? Y por eso que Gladys Aylward dijo, bueno, si no hay nadie quien pueda ir, entonces voy yo. Y Dios la llamó, Dios empezó a tratar con ella. Así también Dios puede hacer con usted.
porque tenemos que ser enviados, tenemos que salir, hermanos, a predicar este mensaje. Tenemos este tesoro, como decía Pablo, este tesoro en vasos de barro. Nosotros tenemos este tesoro. Pablo, Pedro y Juan, cuando encontraron al cojo del templo de la Hermosa, que estaba necesitado, le dijo, oro no tengo, plata no tengo, pero lo que tengo te doy. Ellos no tenían plata, ellos no tenían oro, lo que supuestamente necesita el mundo, no tenían eso, pero sí tenían algo mejor, sí tenían algo valioso y algo que necesitaba ese cojo. Nosotros no, tal vez no tenemos dinero, no tenemos plata o no tenemos otra cosa que el mundo piensa que necesita, pero sí tenemos algo valioso, sí tenemos algo mejor. Tenemos a Jesucristo, tenemos el mensaje, tenemos el Evangelio que va a ser una bendición para muchas vidas, hermano. Por eso hay que predicar, como dice allí, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Yo le doy gracias a Dios porque en ese tiempo que estuve en Uganda, tal vez, hermano, y lo digo con mucha humildad, pude inspirar tal vez a otros hermanos. A mí me escribían hermanos de otras denominaciones. Hasta ahora me escriben hermanos de otras denominaciones, me escribían hermanos del Salvador. Hasta ahora tengo un contacto del Salvador que siempre me contacta porque quiere enviar una ofrenda para allá, para África. Me contactó también otro joven de allá de Suajili, perdón, de uno de los países de África me contactaban bastantes hermanos de otras denominaciones incluso. Y bueno, y le doy gracias a Dios que tal vez mi experiencia allá en Uganda pudo inspirar a otros jóvenes, pudo ser una bendición, porque cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, hermanos. Y de repente nosotros ahorita no estamos allá, pero el siguiente misionero o la siguiente misionera puede ser usted, hermano o hermana como lo tenía también allá en el país de Madagascar, en la isla de Madagascar, está nuestra hermana Swahili, una joven también soltera, ella no es casada, pero está ahí también sirviendo al Señor en el idioma francés. Ella, su experiencia de cómo Dios la llamó, dice que ella vio el país de Madagascar, vio el mapa de Madagascar y vio unos niños que le decían, ven, ven, que la llamaban a ella y ella está trabajando allá en el país de Madagascar, ya tiene años trabajando ahí, años trabajando con niños también, y Dios también la está ayudando. Tal vez el próximo misionero, la próxima misionera, puede ser usted, hermano y hermana. No sabemos las cosas, los planes que Dios tiene para con nosotros, pero sí sus planes son hermosos. Y si usted se prepara, si usted se capacita, si usted tiene ese anhelo, esos sueños, entrégaselo al Señor y veremos las cosas grandes, las maravillas que Dios hará con nuestras vidas. Pero no dejemos de prepararnos, no dejemos de soñar en el Señor, que Dios cumple sueños, Dios cumple anhelos, hermanos. Amén. Quisiera hacer una oración por por aquellos hermanos que están estudiando, que están aprendiendo. Quisiera hacer una oración, hermanos. Ahí donde usted se encuentra, cierre sus ojos. Quisiera hacer una oración, dándole gracias a Dios y pidiéndole que Dios nos siga ayudando, que Dios nos siga preparando, que Dios nos siga capacitando y que Dios siga cumpliendo sus planes y propósitos, porque no sabemos lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. De repente usted aquí en unos meses, aquí en unos años, puede estar en otro país predicando, llevando esta hermosa semilla, sembrando esta palabra en corazones de niños, de adolescentes, de personas necesitadas. Vamos a orar, Padre amado, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, Señor. Dios mío, te pido por todos los hermanos, aquellos estudiantes, Señor, que se están preparando, que están aprendiendo, Dios mío, estos idiomas para que puedan ser una bendición para otros, Señor. Ayúdalos, Dios. Ayúdalos, Señor, aquellos que tienen anhelos, que tienen deseos, aquellos que sueñan en ti, Señor. Seas tú, Dios mío, ayudándoles a cada uno de ellos, Señor. Ayúdalos, Dios mío, aquellos que de repente puedan estar desanimados, desalentados. Fortalécelos, Señor. Dios mío, sé tú glorificando. Haz grandes cosas, Señor, con nosotros. Haz grandes cosas en nuestras vidas para la gloria de tu nombre, Señor. Oh Padre amado, nos ponemos en tus manos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre amado. Amén y amén.
evangelio de poder. El mundo debe conocer, a ti y a mí Dios escogió para hablar de su amor. Nos envió para luchar entre tinieblas de maldad, y solo falta predicar. Los campos blancos ya están. Tantos que sufren sin saber que a Satanás pueden vencer, y solo falta predicar. Los campos blancos ya están. Envíame a